En este día vamos a ver un tema que es de suma importancia. Vamos a ver lo que es la fe en Yeshua desde la perspectiva hebrea y lo que es la fe en Jesús desde la perspectiva cristiana. Los cristianos creen que el Mesías vino a clavar la ley en la cruz y por esta razón y por otras más rechazan obedecer la ley de la Torá que constituyen los mandamientos del Eterno que Él le dio a Moshe en el monte Sinaí. Rechazan obedecer la ley como requisito para seguir a Yeshua. De acuerdo con la doctrina cristiana, todo creyente o todo lo que un creyente necesita hacer para seguir al Mesías es llamarlo o invocarlo en su nombre. Para entender esto, primero debemos comprender que la iglesia gentil, la llamada iglesia de Occidente, así como lo que conocemos como el judaísmo nezarita, que es el judaísmo que cree en Yeshua como Mesías. Tenemos dos grupos: el judaísmo de los nezaritas, que son los creyentes en Yeshua, y la iglesia gentil, la comúnmente llamada cristiana. La iglesia cristiana enseña que para heredar la vida eterna, todo lo que una persona debe de hacer es creer en Jesús. Los nezaritas no están de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque aparte de creer en Él como el Hijo del Eterno, hay algo más grande que tienen que hacer. Debido a que las normas de los nezaritas en su época y ahora son más rigurosas que las de los cristianos, porque las normas cristianas difieren de las normas nezaritas. Los cristianos creen que las normas o la vida de un nezarita no es la adecuada. La filosofía helenista, la filosofía griega, generalmente liga el pensamiento, y eso tenemos que entenderlo, liga el pensamiento de la acción de creer, mientras que esta filosofía dicta que si alguien piensa que algo es verdad, entonces también cree que es verdad. Si alguien piensa que es verdad algo, entonces cree que es verdad. Entonces, si alguien pensara que Yeshua es el Mesías, o él o ella creerían que él es el Mesías. Está bien. De acuerdo al modelo griego, con solo pensar que Yeshua es el Mesías es suficiente para ser salvo. Oiga bien, de acuerdo con la perspectiva griega, con la perspectiva gentil, solo con pensar que el Mesías que Yeshua es el Mesías, es suficiente para ser salvo. Esta es la lógica de la filosofía griega, que no requiere ninguna obediencia alguna. Solo se necesita pensar que Yeshua es el Mesías. Y por lo tanto no existen mandamientos que van a regir la vida y la conducta de una persona. De esta forma se puede adorar cualquier día que se desee, hacer lo que se desee, disfrutar de una completa libertad, siempre y cuando la persona crea que Jesús o que Yeshua es el Mesías. El pensamiento griego es: solo crea y viva como quiera. El pensamiento nezarita, los nezaritas rechazan esta forma de pensar o de actuar y se tacha de insuficiente, debido a que la norma hebrea requiere no solo de pensamiento, sino que requiere también de acciones que correspondan como prueba de que creo en que Yeshua es el Mesías. Es decir, no puedo creer solamente en el Mesías, tengo que tener acciones que demuestren mi fe en él. Y este es el punto de vista hebreo, la perspectiva hebrea. La creencia hebrea señala que el eterno Dios es uno y requiere que todos los hombres en todo el mundo hagan lo que es correcto.
Esto es definido en las leyes que el Eterno da a el pueblo de Israel. Entonces, si las creencias de alguno, es decir, si las creencias del cristiano no lo llevan a obedecer los mandamientos, estas creencias, entonces, si son así, son creencias que son defectuosas. Si que yo crea en Dios y en su Hijo no me lleva a obedecer los mandamientos, entonces estas creencias son defectuosas. El modelo hebreo nos enseña que no importa qué tan buenas sean nuestras intenciones, que el solo pensar que Yeshua es el Mesías no es suficiente para ser salvos. O sea, no quiero mala interpretación. Soy salvo por lo que Yeshua hizo en el madero. Él murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y volverá por segunda vez. Pero eso es lo que Él hizo. Ahora, ¿qué me corresponde a mí? Para ser salvo, lo correcto es creer genuinamente. Que se requiere obediencia a los mandamientos. ¿Por qué hablamos de los mandamientos? Porque los mandamientos son importantes. Son estos la única forma y norma externa por lo cual los hombres pueden con seguridad juzgar sus propias acciones. El mandamiento, o que yo viva de acuerdo a los mandamientos, me va a llevar a mí a saber si estoy haciendo lo correcto en mi vida o si no lo estoy haciendo. Si hago cosas perversas, si soy engañoso, el cumplir los mandamientos me va a llevar a ver esto y entender esto. De acuerdo con el judaísmo nazarita, que era el judaísmo que practicaba Yeshua, generalmente no se puede confiar en que los hombres sepan lo que es correcto y lo que es malo, porque sus propios deseos egoístas tuercen el camino recto. Por eso es necesaria la obediencia a los mandamientos, porque es la única prueba genuina de nuestra fe. Y sin tal, la verdadera fe no estaría presente. En la carta que hace Jacob, llamado desde el cristianismo Santiago, Jacob escribe en el capítulo 2 y verso 17: así también la fe no se expresa en obediencia. Así también la fe, si no se expresa en obediencia a la Torá, la misma está muerta. Así también la fe, si no se expresa en obediencia a la Torá, está muerta en sí misma. Pero algunos dirán, dice el verso 18, tú eres observante de la Torá, pero yo tengo fe. Muéstrame tu fe sin obediencia a la Torá, y yo te mostraré mi fe por la obediencia a la Torá. Es decir, no puedo yo pretender decir que tengo fe si tengo desobediencia a la Torá. El hermano de Yeshua dice, te voy a demostrar mi fe por la obediencia a la Torá. Si dices que tienes fe, pero no tienes obediencia a la Torá, tu fe es muerta, no sirve. Y esto es lo que la iglesia siempre ha enseñado, que el deseo de obedecer los mandamientos del Eterno no es más que legalismo y que debe ser evitado a toda costa. Porque dicen y proclaman que Jesús, dice, clavó la ley en el madero. Un concepto errado, porque eso no fue lo que pasó. La iglesia entonces enseña que como Yeshua vino a clavar la ley en la cruz, y que ahora solo basta amar y sin necesidad de obediencia a los mandamientos, y porque uno tiene libertad en el Mesías. Esto es errado, esto no es así, porque esto no es lo que enseña la Escritura. En la carta del rabino Shaul, al apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versos 13 y 14, dice, porque vosotros, hermanos,
a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puede acaso enseñar que la ley ha sido nula? ¿Podemos enseñar que la ley ha sido nula? No. Por ejemplo, Yeshua dijo claramente a unos de sus seguidores: no he venido a abolir la ley. No he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla, he venido a decirles cómo se debe de cumplir. Y Yeshua dice: porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una ayuda ni un adorno de la ley pasará hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera, dice el Mesías, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, los mandamientos, será llamado grande en el reino de los cielos. Yeshua está diciendo que hay que enseñar y hacer los mandamientos. No encontramos en la Biblia, no encontramos en ningún texto que se diga que los mandamientos no se deben de cumplir. La doctrina cristiana dice que Yeshua fue enviado para abolir la ley, y esto obviamente ha causado confusión cuando uno considera que dicha doctrina directamente contradice las propias palabras del Mesías. Las escrituras nunca profetizaron que la ley o los profetas serían abolidos. Al contrario, numerosos pasajes indican todo lo contrario. Quienes en el primer siglo creían en Yeshua también entendieron las palabras del rabino Shaul. ¿La ley está abolida? No. Y Rab Shaul dice: por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, la confirmamos. Y este es el mensaje de el apóstol de Yeshua llamado Pablo. En el judaísmo le llamamos el rabino Shaul. Por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera la confirmamos. Rab Shaul dice en sus escritos, cuando él es acusado: tú has traicionado la Torá, tú has traicionado la ley. Y él dice: yo nunca he ido en contra de la ley de Moisés, ni de las tradiciones de nuestro pueblo. Y con esto que ustedes llaman herejía, con esto sirvo al Eloa de mis padres. En el libro de Hechos le hacen un comentario a Rab Shaul: mira cuántos millares de judíos han creído, y todos son celosos de guardar la ley. Por lo tanto, el concepto de que un judío cree en Yeshua, deja de ser judío y se hace cristiano, es un errado concepto. Mira cuántos millares han creído en Yeshua y son celosos de guardar la ley. Es decir, mi fe en Yeshua como judío no anula mi judaísmo. Mi fe en Yeshua como el Mesías, como el Hijo del Eterno, no anula mi obediencia a la Torah, me la marca más. Ahora entiendo muchas cosas que con el Mesías antes no entendía, ahora las entiendo. Un hombre se le acerca a Yeshua y le dice: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué he de hacer? Es una pregunta crucial en un hombre que necesita una respuesta. ¿Qué he de hacer? Una pregunta que tal vez usted se puede hacer. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? La respuesta que le da el Mesías es: cumple los mandamientos. No le dijo: mira, la ley está abolida, ahora estás en Jesús libre. No le dijo eso. La respuesta del Mesías fue clara y tajante: cumple los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los que están en la Torah. Cumple las fiestas, cumple esto. ¿Y él qué dijo? Todo lo he hecho. O sea, él era un hombre observante de la Torah. Los judíos nezaritas que creyeron en Yeshua fueron instruidos
la gente que venía, fueron instruidos desde los fundamentos de la Torá. Y el mensaje de los nazaritas, de los judíos creyentes en Yeshua, fue un mensaje de Yeshua fundamentado en la Torá. Uno de los fundamentos del judaísmo es que el Eterno sacó a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto y que los llevó hasta los pies del monte Sinaí. Y ahí les entregó un código de instrucciones, y el cual está representado hoy como la Torá, o como la ley de Moisés, como la ley de Moshe. La ley, la palabra ley, la palabra Torá, que se traduce como ley, es muy diferente a la interpretación que el cristiano le da. Porque para el cristiano la palabra ley es yugo, es carga, es peso, es algo que no puedo llevar. Pero en el judaísmo la palabra Torá, que es ley, está diciéndonos que esto es instrucción para mi vida. ¿Qué es la Torá? ¿Qué me dice la Torá? Lo que debo comer, lo que no debo comer, lo que debo celebrar, lo que no debo celebrar, lo que tengo que hacer con mi padre, con mi madre, con mi prójimo, lo que tienen que hacer los jueces. Es instrucción para la vida. Y de esto nos habla la Torá, o lo que se le llama la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? ¿O cuál es lo importante de la Torá? Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que reconocer, y que el mundo tiene que reconocer, es que la Torá es palabra de Dios, porque salió de la boca de Dios. No salió de la boca de ningún hombre, salió de la boca de Dios en el monte Sinaí y le fue entregada a Moisés. La Torá entonces es una instrucción para que cualquiera que desee ser parte del pueblo de Israel lo pueda hacer obedeciendo esta instrucción, porque la instrucción de la Torá nos eleva, la instrucción de la Torá nos purifica a nosotros. Y el pueblo de Israel, cuando estaba en el monte Sinaí, dijeron una cosa: todo lo que el Eterno ha dicho haremos y obedeceremos. Y esto es algo que quedó grabado en la conciencia y en la mente y en los corazones de todas las generaciones de los hijos de Israel. Todo lo que el Eterno ha dicho, sus mandamientos, todo que Él ha dicho, nosotros vamos a hacer, vamos a obedecer. Es decir, los hijos de Israel dijeron: sí aceptamos esa ley, sí aceptamos esa instrucción. Y fue ahí donde se formó la congregación. La congregación no nació en Hechos 2 como la gente enseña. Eso no es así. Porque la gente que estaba en Hechos 2 estaban celebrando la fiesta de Shavuot. No Pentecostés. Pentecostés es otra palabra que significa semanas, pero Shavuot estaban celebrando los hijos de Israel en el capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Y qué estaban celebrando? La entrega de la ley en el monte Sinaí. Por lo tanto, ellos no estaban celebrando algo nuevo, no estaban inaugurando una nueva fiesta, estaban celebrando y recordando la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Ahí se formó la congregación, ahí se formó la Cajal, ahí se formó lo que nosotros conocemos hoy, la congregación del Eterno. El Eterno, su Eloa, y la congregación, su pueblo. Entonces, uno se puede hacer la pregunta: ¿por qué la gente o el cristiano dice que Él vino a abolir la ley cuando no se abolió la ley? Dice en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 10: ahora pues, ¿qué pide el Eterno de ti? Sino que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames y lo sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Dios y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. El texto es bien claro. ¿Qué pide Dios de cada uno de nosotros? Que guardes sus mandamientos, que los pongas por obras.
Esto es lo que nos habla la Torá, y esto es lo que nosotros aprendemos en los escritos que el Eterno nos da. Y seguiremos hablando de este tema en una próxima oportunidad, la segunda parte de este tema, que es bastante importante para todos nosotros. Amén.